Hola mi gente de YouTube, ¿cómo estáis? Yo soy Nico Core, experto en SCPs, experto en juegos de terror y experto en imitar a padres ausentes. Yo vengo aquí un rato, me veis durante media hora y me desaparezco otros 3 meses. Sería gracioso si fuese broma, pero el último vídeo que subí fue hace 3 meses. Como sabéis, en este canal tenemos una gran variedad de series de SCP. Los 5 SCP más raros y peligrosos del mundo, los más inofensivos, historias concretas de SCP, y una de las series más pedidas del canal es una que hasta ahora me ha sorprendido que solo tenga un capítulo. Y es una de mis series favoritas de todas las de SCP que he hecho hasta ahora, que son los SCPs tipo Joke. Los SCPs del tipo broma. Los SCP Joke, para quien no lo sabe, son SCPs escritos de la misma forma que los normales, todo súper científico y muy trabajado, solo que la diferencia es que estos SCP Joke son completamente absurdos y ridículos. Son SCPs que no tienen ningún sentido dentro del mundo de la fundación y que hacen cosas muy raras. Por ejemplo, existe el SCP-49 normal, que es el Doctor Peste, un doctor bastante peligroso y oscuro. Pues también está el SCP-49 Joke, que es un Doctor Peste versión muy cutre e inocente, que lo único que hace es causar problemas y poner a todo el mundo de los nervios. Y como decenas, cientos de SCPs completamente absurdos y con su propio lore. Y hoy, después de mucho tiempo, vamos a hacer la segunda parte de los SCPs Joke, así que preparaos, tomad vuestra bebida, vuestra comida de confianza y vamos allá con los mejores SCPs Joke, parte 2. Número 1, SCP-1J. Este SCP es una lata de pintura de la marca Krylon que contiene una sustancia parecida a la pintura designada como SCP-1/J/beta. Y para que nos entendamos un poco mejor, la llamaremos simplemente pintura. Esta pintura es completamente inodora e incolora, y al ser una pintura de color pero que es incolora, significa que es completamente transparente al 100%. Y ahora os estaréis preguntando, ¿cómo una pintura que se supone que tiene que poder pintar consigue ser invisible? Bueno, digamos que es magia de pintor SCP. Cuando esta pintura se aplica sobre cualquier superficie o se mezcla con un objeto, este se vuelve completamente invisible, manteniendo la misma difracción de la luz que las cosas que tiene a su alrededor. Es como si ese objeto no existiese en absoluto, aunque conserva sus propiedades, digamos, físicas. Puedes chocarte con él y puedes tocarlo y conserva su mismo tamaño. El proceso exacto de cómo ocurre esto se desconoce. Nadie en la fundación ha conseguido averiguarlo. Pero lo que sí que tenemos es un registro de pruebas con este SCP. Prueba número 1. Aplicar pintura a una tabla de madera. Resultado, la tabla de madera se volvió invisible. Notas. La tabla fue incinerada para evitar peligros de tropiezo. Prueba número 2. Mezclar pintura de SCP en agua. Resultado, el agua se volvió invisible. Notas. El agua tratada con la pintura tiene un ligero sabor a pintura con agua. Retraso SCP. Prueba número 3. Se aplica pintura a un casco de acero antibalas. Después de aplicarla, uno de los miembros de la fundación entrega este casco a un clase D y decide probar sus capacidades de protección. Resultado, tras aplicar la pintura, el casco se volvió invisible. Notas. Los miembros de la fundación le dieron el casco a un clase D e hicieron que otros clase D vieran cómo le disparaban y cómo la bala aparentemente se detenía en el aire sin dañar al clase D de prueba, ya que el casco era invisible. Siguieron divirtiéndose de esta forma durante un rato hasta que el clase D acabó sufriendo una conmoción accidental. Parece ser que el casco en efecto puede detener las balas, pero los repetidos impactos y rebotes del cráneo de la persona en el interior del casco no fueron tenidos en cuenta por los miembros de la fundación. Se está preparando una sanción pertinente. Prueba número 3. Aplicar pintura al cuerpo del SCP-096, el hombre tímido. Por si no lo recordáis, este SCP es una criatura que siempre está llorando y gritando mientras se cubre la cara con las manos. Pero si alguien consigue ver su rostro, el SCP enloquece y empieza a correr hacia esa persona, listo para acabar con ella. Era uno bastante violento y bastante peligroso. Resultado de la prueba, el SCP-096 se volvió invisible. Notas. Un sujeto clase D de pruebas miró en dirección al SCP-96 pero no fue atacado. Al parecer, el efecto agresivo que se activaba cuando este SCP era observado ya no funciona. Así que tras el éxito de esta prueba, el SCP-096 fue liberado al mundo ya que no representa ninguna amenaza. ¿Pero cómo van a liberarlo
matado tan fácilmente. Según los reportes, es un SCP ultra peligroso y apenas han hecho una simple prueba con él. Ni siquiera saben si la invisibilidad de la pintura es permanente, o si se va con el tiempo, o si a lo mejor con la lluvia se le quita la pintura y vuelve a ser visible. ¿Pero qué clase de gente trabaja en la fundación? Bueno, claro, es un SCP joke, pero aún así es incluso demasiado para ellos. Prueba número 4. Aplicar pintura al SCP-49, el Doctor Peste. Resultado, el SCP-49 se volvió invisible. Notas. La ubicación actual de SCP-49 es desconocida. Varios miembros del personal han muerto y se han convertido en zombies. Se desconoce si estos efectos están relacionados. Se desconoce si estos fenómenos están relacionados, pero ¿cómo pueden ser tan? Prueba número 5. Aplicar pintura al SCP-joke. Resultado, el objeto se vio afectado. Notas, escribir después. En el próximo puesto os explicaré quién es el SCP-joke. Prueba 6. Aplicar pintura al SCP-682 reptil difícil de matar. Resultado, el SCP-682 se volvió invisible. Notas. El SCP-682 ya no se detecta, por lo tanto se le puede considerar seguro ya que está neutralizado. Por cierto, hace un rato entró un clase D a la antigua cámara del SCP-682 y desapareció. La razón de esto es desconocida. En efecto, es justo lo que habéis pensado. Esta gente ha hecho invisible al lagarto asesino y automáticamente, como no lo ven, han pensado que está neutralizado. Y hay gente muriendo y siendo atacada por este lagarto sin que nadie se dé cuenta. Podríamos decir que este es un claro caso de retraso SCP. Número 3. SCP-joke. Clase de objeto, no hay información. Procedimientos especiales de contención. En una caja en mi oficina. Descripción. Este SCP es una roca que te hace procrastinar. Terminaré de escribir este informe más tarde. Firmado, Dr. Bang. Si por mí fuese, os hablaría más de este SCP, pero ya habéis visto cuál es su habilidad anómala, así que vamos con el siguiente. SCP-0001J, el mejor jefe del mundo. El SCP-0001 Joke es el inmenso e inagotable ego del administrador de la Fundación SCP. Nunca, jamás en la historia se ha registrado un ego tan grande y su ego es inversamente proporcional a su inteligencia. Este SCP es literalmente uno de los mayores peligros que puede haber para la Fundación, para el universo y para la humanidad. Situación número 1. La fiesta del administrador. El administrador organizó una fiesta sorpresa para sí mismo en la oficina. Estas fiestas sorpresas siempre son grabadas con su propia cámara. Y más o menos ocurrieron así. Las luces de la oficina se apagan y unas 40 personas empiezan a agacharse en diferentes zonas de la oficina. Se puede ver en la mesa del administrador una taza en la que pone mejor jefe del mundo. El administrador entra a la oficina y enciende las luces mientras todos gritan ¡sorpresa! En un alegre tono festivo. Oh, por favor, no deberíais haber hecho esto. Sois increíbles. En la mesa hay una tarta con las palabras el mejor jefe del mundo escritas en ella. ¡Oh, Dios! Esta tarta es maravillosa. Realmente os lo habéis trabajado hoy, ¿eh? Todo el mundo en la oficina se queda en silencio. ¡Oh, cierto! Yo mismo pagué por esta tarta e hice que la enviaran a la oficina. Me alegra de que hayáis venido, aunque ninguno de vosotros va siquiera a darle un bocado a mi tarta. El resto de la fiesta sucede en silencio mientras el administrador se come la tarta por completo él solo. Bien, con esto ya podéis empezar a haceros una idea de cómo es esta persona. Situación número 2. La siguiente es una propuesta para eliminar al SCP-682 enviada directamente al Consejo O5 por el administrador. Y dice más o menos así. Muy bien, cabezas de huevo. Ha llegado a mis oídos que sobre el 32% de nuestro presupuesto se gasta en lanzar cosas random al SCP-682 para intentar matarlo. Eso es estúpido. Todos vosotros sois estúpidos. Obviamente nosotros solo necesitamos lanzarle una bomba nuclear. No es tan difícil. Quiero que ese lagarto quede obliterado o si no estáis todos despedidos. Al final el administrador es quien manda, así que siguiendo esta petición se hizo una reunión de emergencia para intentar convencer al administrador de que esa idea no era buena y que rompía varios acuerdos internacionales, aparte de ser peligroso para la fundación y para el resto de personas. Para él mismo no, porque se me ha olvidado contaros un detalle importante. Para bien o para mayor desgracia de la humanidad, el administrador no puede morir. El poder de la inmortalidad ha caído en las peores manos posibles.
Después de 37 horas de conversación, los miembros de la fundación consiguieron persuadir al administrador y evitar que lance las cabezas nucleares, al menos por un tiempo. Aunque desde entonces el administrador ha puesto mucho empeño en seguir creando más bombas nucleares por si acaso. Y bien, hasta aquí parecería que todo está bien, han conseguido convencerle y aunque él siga con sus paranoias no va a ocurrir nada malo. Pues tengo una mala noticia. Unos pocos días después de esta reunión, todos los miembros de la fundación recibieron el siguiente mensaje. El administrador ha liberado al SCP-682 de su contención y le ha lanzado un misil nuclear. Como el administrador no ha tenido la previsión de advertir a ningún gobierno internacional sobre este lanzamiento nuclear, ha comenzado un conflicto nuclear internacional con misiles intercontinentales ya en el aire. A la luz de este incidente, todos los empleados esenciales deben dirigirse a los refugios de emergencia en el sitio y esperar más instrucciones o una posible evacuación. El Consejo O5 no ha podido anular ninguna decisión tomada por el administrador, ya que esto es y siempre ha sido una dictadura. Un examen visual parece confirmar que el SCP-682 ha sido eliminado con éxito. Sin embargo, el administrador ha causado ahora una guerra nuclear total que, según las estimaciones actuales, resultará en la muerte de aproximadamente el 90% de la población humana para el final del día de hoy. Que Dios nos ayude. Minutos después de este comunicado que os he leído, el administrador entró en la oficina del Consejo O5 con la piel del SCP-682 colgando sobre sus hombros. Los miembros del Consejo se sorprendieron al haber visto al inmortal reptil tan fácilmente derrotado por la idea del administrador. El administrador se sentó en la silla presidiendo la reunión y tomando su posición legítima como líder de la fundación. Los miembros del Consejo miraron hacia la mesa para darse cuenta de que 5 palabras habían sido talladas en los restos de la piel del SCP-682. El mejor jefe del mundo. Número 1. SCP-005 Joke Comité de Fiestas. Atención, el SCP-005 Joke es un tipo de infopeligro de clase 11 que solo afecta a los miembros actuales del Consejo O5. Para prevenir un fallo en la realidad de tipo ZK, se ha introducido un peligro memético secundario en este SCP. Intentar acceder a este documento mientras eres miembro del Consejo de Supervisores es motivo de suspensión indefinida del Consejo y de todos tus beneficios, incluyendo el beneficio de la muerte. Si continúas accediendo a este documento, serás expuesto a una imagen cognitivo peligrosa de nivel 5. Bien, esto es lo que pone al inicio de este SCP. Y al final de la página hay un botón para poder mostrar tus credenciales de no miembro del Consejo O5. Una vez que haces esto, ya puedes tener acceso al SCP real. Y el SCP real es lo siguiente. Hola usuario, si todavía te estás preguntando qué es la anomalía, tengo que decirte que no existe ningún SCP-005J. Aunque sí que se ha incluido un pequeño peligro memético en el archivo, este peligro solo afecta a los miembros del Consejo O5, por lo tanto ahora mismo estás a salvo. Así que te estarás preguntando, ¿por qué todo este secretismo? ¿Por qué hacer todo este intrincado plan para que nadie del Consejo sepa lo que pone aquí? Bueno, realmente sí que hay un problema que necesitamos resolver. No es un escenario del fin del mundo ni nada por el estilo, pero sí que se necesita cierto secretismo. El problema que tenemos ahora mismo es que necesitamos encontrar regalos de cumpleaños para los miembros del Consejo O5 y no queremos que ellos se den cuenta. Espera que yo me entere. Entonces, han soltado un SCP memético, un peligro real, para camuflar esta nota. Esto es un caso clarísimo de retraso SCP. El problema está en que después de lo que hicimos el año pasado, creo que nuestras comunicaciones con el Dr. Wendertainment van a ser monitorizadas. Así que esta vez la responsabilidad de crear una gran fiesta está en nuestras manos. Espera, ¿estaban colaborando con los dementes de Dr. Wendertainment para organizar la fiesta? Retraso SCP. Además, el administrador ha informado que ya no podemos utilizar ningún SCP tipo Keter para darle emoción a la fiesta como hicimos el año pasado. La destrucción accidental de varias áreas del sitio y la muerte accidental de aquellas personas no puede volver a repetirse. Y sí, esa prohibición, por desgracia, también incluye a la piñata. Y sí, se confirma, han utilizado SCPs del tipo Keter como recurso para animar la fiesta. Supongo que es otro caso más de retraso SCP. Sin embargo, no necesitamos la aprobación del Consejo de Ética para los regalos. Esa es una buena noticia. Así que escribid vuestras sugerencias en el documento y hagamos que este cumpleaños sea inolvidable. Firmado María Jones, jefa del comité de fiestas.
Pues bien, gente, eso ha sido todo por esta increíble serie de SCPs del día de hoy. La verdad es que espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y los SCPs Joke son lo mejor. Así que comentadme qué os ha parecido y cuál de todos ha sido vuestro favorito y podéis poner abajo SCPs de los que queréis que hable. Quiero preparar un próximo vídeo, así que no sé si hacerlo de SCPs del tipo Joke o un vídeo de SCPs normales, así que voy a estar leyendo lo que me digáis y le haré caso a uno de vosotros. Voy a elegir a una persona aleatoria de todos los comentarios y diré tú mismo, tu sugerencia va a salir en el próximo vídeo, o sea, será un vídeo sobre eso y sacaré el nombre de la persona que haya elegido y saldrá aquí en pantalla. Así que dadme buenas sugerencias y elegiré una entre todos. Podéis seguirme en Instagram. El día que haya publicado este vídeo voy a estar hasta la noche contestando mensajes, así que si queréis decirme algo, hay altas probabilidades de que lo vea. Y seguidme en Nikokure Games si no conocíais el canal, ahí subo juegos de terror de todo tipo y probablemente estemos cerca del 1.000.000 o ya hayamos llegado al 1.000.000. Así que ahí tenéis ambos canales y nos vemos en el próximo de SCPs, que lo sé, siempre digo que será dentro de muy poco, pero esta vez puedes confiar, será dentro de muy poco. Hasta la próxima y chao.